iglesia, buenas noches. Preparemos nuestro corazón porque Dios quiere hablarnos cosas hermosas en esta hora. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos agradecidos, Señor, como tus hijos, bendito Dios, como tus escogidos, a decirte, Padre, gracias. Gracias por la vida que nos das, gracias por la salud que nos das, gracias por cada bendición que nos das, gracias por este día hermoso. Vamos, hermano, dígale, gracias por este día hermoso que me has permitido vivir, Señor, que me has dado vida, que has bendecido a mi familia. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das, papito bello, porque siempre, como dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros, tú tienes cuidado de los nuestros, mi Señor. Muchas gracias, papito santo, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor por ellos, Señor. Te exaltamos, Señor, declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el que nos guía, Señor, que tú eres nuestro buen pastor, Señor, que pastorea nuestras almas, Señor, que tú eres el que alimenta nuestra vida con tu palabra bella, con este pan de vida eterna, mi Dios. Muchas gracias. Gracias te damos por darnos tu Santo Espíritu que cada día nos alienta, nos ayuda, nos fortalece, mi Señor, el que nos mantiene en pie, Señor. Es el Espíritu Santo, Señor, es tu ayuda, Señor, la que nos mantiene ahí, Señor, en la brecha, precioso Dios. Por eso te agradecemos, mi bendito Dios y Padre Celestial. Te honramos, Señor, con todo nuestro corazón, mi Dios. Te pedimos, Señor, enséñanos, como dice tu palabra, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Que seamos un pueblo agradecido, que siempre tengamos una acción de gracias en nuestra boca, mi Señor. Muchas gracias, precioso Dios de la gloria, y te pedimos que en esta noche tú nos hables, que tú nos ministres, Padre. Yo te pido que tú ministres con tu Espíritu Santo a cada hermano, el que está en su casa, el que está en su hogar, Señor. Bendícelo, Padre, ministralo, Señor, que cada casa se llene del poder y la unción del Espíritu Santo, mi Señor amado de la gloria. Que tu visitación, Señor, en esta noche sea poderosa sobre cada uno de los hogares, mi Rey. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ministranos con esta palabra, sánanos con esta palabra, levántanos con esta palabra, mi Rey, como sabes hacerlo, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Muchas gracias, mi Dios de los cielos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, al que vive por los siglos de los siglos, al santo y eterno soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, mi Padre Santo. Amén. Aleluya, iglesia, preparemos nuestro corazón. La presencia del Espíritu Santo está en tu casa. Siente esa presencia poderosa del Espíritu Santo en esta noche en ti. Dios te bendiga, pastor. Amén, amada pastora. Dios la continúe bendiciendo, iglesia. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga inundando su hogar de esa dulce presencia, de ese gozo maravilloso de que es tenerlo a Él, tener la presencia del Trino Dios en nuestras vidas. Es lo más maravilloso. Qué bonito es que cada uno de nosotros nos reunamos en un culto, nos reunamos en este culto virtual allí en casa a recibir la presencia del Señor. Pero es bonito cuando Dios nos sana, Dios nos liberta, pero Dios, eso es algo tan maravilloso que Dios hace con nosotros. Para nosotros es algo increíble, pero Dios tiene más para nosotros. Y conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es unas profundidades más grandes, más hermosas. Hay un disfrute, un deleite más grande que una sanidad o que un milagro, que una provisión, porque Dios tiene cosas grandísimas. Y cuando nos enamoramos de Dios, cuando conocemos las cosas que Dios tiene para nosotros, pues viene ese amor, esa pasión en nuestros corazones para no salirnos de su presencia. Pero normalmente nosotros en la vida, cuando conocemos las cosas y tenemos esa seguridad de que si algo falla volvemos a arreglar fácilmente. Es decir, si tenemos una máquina o algo que nos esté realizando alguna función en nuestra casa, y si falló y nosotros ya la conocemos porque la hemos reparado fácil, ya sé qué es, va uno y la repara, vuelve y la repara y sigue haciendo su función. Eso pasa con nosotros también, porque a veces en la vida
Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, y al crearnos a imagen y semejanza de Él, nos olvidamos del lugar donde salimos y queremos implementar otras cosas, otras bendiciones, otras maneras de ver las cosas en el mundo, y realmente no podemos disfrutar, porque podemos conocer, y todos nosotros sabemos que la Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre salió el pecado del mundo. Eso nos lo dice el apóstol Pablo, pero nos dice que por el postrer Adán, que por el primer Adán entró el pecado y por el postrer Adán salió el pecado del mundo. Pero al llegar nosotros a nuestro Señor Jesucristo es algo importantísimo, porque tenemos que empezar a experimentar esos tiempos maravillosos de bendición de lo que Dios tiene para con nosotros, y debemos saber que nosotros no debemos a veces entrar en conflictos de lo que el mundo nos está ofreciendo en este tiempo, sino cuando estamos pegados de Dios, tenemos esa seguridad de que podemos tener a Dios cerca de nosotros, y es el que nos va ganando, delineando y haciendo que todas las cosas sucedan para bien en nosotros. Iglesia, nosotros no estamos para contienda, nosotros no estamos para decir que lo que el mundo está haciendo está mal o está bien, no, porque nosotros no estamos acobijados bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue que Dios le dijo al hombre, de ese árbol no debe comer, y el hombre comió, y por eso el hombre entra en conflictos, entra juzgando en el bien y el mal, y entra en todos esos conflictos que nosotros podemos ver, que la libertad de género, que todas esas cosas. Nosotros sabemos que nosotros no nos guiamos por el árbol del bien y del mal, sino por el árbol de la vida, que es Cristo. Y Cristo, entonces, cuando nos guía, tenemos una vida espiritual, y esa vida espiritual es la que nos va a guiar a cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos que volver nosotros a saber qué fue lo que se perdió, de a dónde fue, por qué nos desviamos del camino, por qué el hombre se desvió del camino. Y hoy trae Dios esa palabra maravillosa, y quiero que en esta noche nos gocemos, porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. En Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, vamos a leer el verso 26 al 28, para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, y todos nosotros la conocemos, no al pie de la letra quizás, pero sabemos cómo funciona o cómo llegó esa palabra para con nosotros. De hecho, esa palabra es importantísima y la hemos distorsionado a veces, y no comprendemos bien lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra, o lo que Dios le reveló a Moisés de lo que, cómo formó, cómo hizo al hombre. Al hombre es importante, no está hablando aquí estos versículos de varón, está hablando del hombre. Hay una versión importantísima que es la versión de la Biblia de la Palabra. En la Biblia de la Palabra es importante ver lo que la descripción. En el original, cuando Teodoro Reina pues hace el original a latín, esa del Teodoro Reina, es importantísimo ver que él empieza a traer esa palabra importante, que el varón que está nombrando acá es hombre y mujer. Es hombre y mujer, no está hablando solo del varón, no, está hablando en la Biblia, cuando habla de Ishi, está hablando del hombre, de hombre y mujer, y cuando habla de para el hombre, tiene otros términos, pero es específica la Biblia en eso. Y por eso, en esta traducción de la Biblia, la palabra dice, dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios creó hombre y mujer, los creó. Aquí hay algo importante de arrancar,
del comienzo, donde nos hemos desviado muchas veces cuando hablamos del primer Adán. Cuando hablamos del primer Adán está hablando de hombre y mujer. Es importantísimo ver que esta traducción de la Biblia, la Biblia, la palabra, no está hablando del ser humano, o sea, está creando hombre y mujer, y por eso el verso 27 está hablando que creó hombre y mujer. Hombre y mujer entonces los creó Dios a imagen y semejanza. Es decir, lo que nos está hablando la palabra del Señor en esta noche es que el pecado entró por el hombre y la mujer, por el hombre. El hombre no está hablando solo del varón, sino del hombre, que es hombre y mujer, que por ahí entró el pecado. De ahí también dice que por el postrer Adán también iba a salir el pecado, y el postrer Adán también es Cristo y la iglesia. La iglesia predica a Cristo, y cuando predicamos a Cristo, entonces Cristo es el que saca el pecado del mundo, y nosotros somos los que llevamos esa palabra. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso debemos gozarnos de predicar la palabra, de hablarle a la palabra, de compartir la palabra. Y cuando la palabra la compartimos, cuando nosotros empezamos a declarar esa palabra, el hombre y la mujer somos los encargados también como iglesia de unirnos a Cristo. Esa unidad en Cristo nos va a llevar a tener esas bendiciones tan maravillosas de experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso podemos experimentar una sanidad, un milagro, una provisión, algo tan grande que Dios nos puede hacer, que es increíble para nosotros, imposible, y Dios la puede hacer. Pero no nos conformamos con eso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es tener a Cristo, tener la salvación de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que nos ayuda a cada uno de nosotros, de comprender que si en el comienzo de la creación, por el primer Adán, ese primer Adán que está hablando allí es Eva y Adán. Esos dos, entró el pecado, por el hombre entró el pecado, pero aquí el postrer Adán entonces nos está hablando que Jesús sacó todo el pecado, y nosotros como iglesia entonces empezamos a experimentar esa bendición tan maravillosa, que en Cristo Jesús nosotros somos los instrumentos para sacar o llevar a Cristo, predicar a Cristo, ser portadores de Cristo, y empezar a aclarar a cada persona que la libertad, que el gozo, que la bendición maravillosa, que los problemas que están pasando, todo tiene solución, y eso es algo pasajero aquí en la tierra. Lo que es para siempre es en Cristo, en las cosas de Cristo, las cosas que nos llevan a vida eterna. ¿Es así, pastora? Claro que sí, pastor, y algo importantísimo, iglesia, que el Señor nos habla es acerca de cuando el Señor nos creó, dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y le dijo que señoreara sobre los peces de las aguas, sobre las aves, sobre todo lugar, todas las cosas que habían, le ordenó que señoreara, y tenía autoridad. Eso quiere decir que tenía autoridad sobre las cosas. Y el problema hoy en día es que la gente ha perdido su autoridad, el hombre, el ser humano ha perdido su autoridad, y entonces en vez de gobernar sobre las cosas lo gobiernan, las cosas lo dominan. Pero Dios nos dice en su palabra, dice que nosotros debemos permanecer en la libertad en la cual nos puso Cristo, en la cual en la libertad nos ha traído Cristo. Es que las cosas no deben enseñorearse de nosotros. Nosotros estamos aquí para volver a tener esa autoridad que perdió el ser humano allí cuando precisamente entró el pecado, porque lo que se perdió fue la autoridad. Entonces, porque al principio señoreaba Adán y Eva sobre las bestias del campo, sobre todas las cosas. Ahora muchas de esas cosas son las que señorean sobre el ser humano, sobre el hombre, pero Dios quiere que tengamos libertad, y Dios quiere que tengamos autoridad, y esa libertad que nosotros debemos tener es a través de la palabra. La obtenemos a través de Cristo, porque Cristo viene a darnos la libertad, y al darnos libertad nos da autoridad, porque la autoridad viene de Cristo. Pero la misma Biblia dice que nosotros tenemos autoridad si nos sometemos a la autoridad. Esto es muy importante, y nosotros debemos someternos a la autoridad que tenemos. Primeramente, nuestra autoridad mayor es Jesús, es nuestro Dios, pero luego siguen las autoridades. Si estamos en la iglesia, la autoridad es el pastor. Si estamos en la casa, la autoridad es el papá, la mamá. Si estamos en los lugares donde estemos, tenemos siempre autoridad, estamos bajo autoridad. Y cuando nosotros nos ceñimos, cuando nosotros obedecemos a la autoridad, ahí tenemos autoridad, porque ese es el problema del ser humano. Generalmente no se quiere ceñir a la autoridad, no quiere seguir la obediencia hacia la autoridad. Entonces, por lo tanto,
tampoco tiene autoridad. Y ahí es lo que está pasando hoy en día. Entonces tenemos que saber que tenemos que someternos primeramente a la autoridad de nuestro Dios, a lo que Él dice. Cuando nosotros nos sometemos a Él, entonces fácilmente las otras cosas se nos van a sujetar a nosotros y no se van a enseñorear de nosotros, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. La pastora está tocando un tema muy importante que Dios me dio para darle la introducción, que si nosotros conocemos algo es fácil volver a arreglar o reparar las cosas. Si no conocemos el principio, pues es difícil que nosotros vayamos a avanzar. Por ejemplo, si nosotros queremos vivir una vida en Cristo, tenemos que conocer qué fue lo que Dios le dio a Adán. Adán dice que le dio, la pastora nos dice, le dio la autoridad. Esa autoridad se enseñorearse sobre los peces, sobre los reptiles, sobre todas las cosas, nos habla la palabra del Señor. Cuando el hombre peca, el hombre y la mujer caen de esa gracia de estar en la presencia del Señor, de vivir esa vida espiritual, entonces inmediatamente pierden esa autoridad. Al perder esa autoridad, eso se ha llevado por el tiempo y los tiempos, y ahora los animales muchas veces se enseñorean de los hombres. Y lo que nos habla la palabra del Señor es de dónde salimos. Lo que la palabra nos está enseñando hoy es a dónde nos quiere llevar la palabra nuevamente, a dónde nosotros queremos ir, o dónde Dios nos quiere llevar. A Cristo, de otra manera, Cristo nos dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar esas moradas para que cuando vayamos ahí, Él nos tiene esas moradas. Es decir, lo importante es volver a la casa del Padre. Lo que Dios ha querido siempre es volver, que nosotros nos volvamos a la casa. De eso se trata el Evangelio, para eso vino Cristo. Cristo vino para mostrarnos nuevamente el camino, para mostrarnos el camino al Padre, para mostrarnos que el Padre desde hace más de 6,000 años, Él diseñó ya al hombre, a la vida, conforme a lo que Él deseaba, y la casa, todas las cosas, Él las tiene preparadas para nosotros. Lo que pasa es que el pecado hizo que el hombre se alejara de esa, se desviara y tomara otras alternativas, empezar a manejar por el bien y el mal. Y empezaron a manejarse por el bien y el mal, y eso es lo que está gobernando hoy en día a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso, la palabra que nos habla hoy es volvernos al sitio original, a lo que Dios quiere, a las moradas del Padre. Algo importante, pastora, mire que el hijo pródigo, Jesús lo relata, y cuando Jesús da lo del hijo pródigo es que se quedó, despilfarró todos los bienes. Eso nos pasó a la humanidad. La humanidad despilfarró todas las cosas que Dios nos dio. Dios nos dio autoridad sobre los animales, nos dio las bendiciones, nos dio todas las cosas, y el hombre desperdició todas esas bendiciones. Y al desperdiciar todas esas bendiciones, el hombre pues empezó a trabajar en su fuerza, pero las fuerzas se van acabando, los recursos se van acabando. Por eso dice que el calentamiento global, que tantas cosas que hay ahorita en la tierra, todas esas cosas es porque es invención del hombre, cosas del hombre, pero Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, y por eso Él nos quiere llevar a eso original, al lugar original, como al hijo pródigo que volvió al Padre. Sí, claro, pastor, y es que dice la palabra, y lo creemos, que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Amén. Él fue quien nos creó, Él es nuestro Dios, y a Él le debemos todo el agradecimiento de lo que somos y de lo que vivimos. Dios, nuestro Dios poderoso, a Él le debemos toda la gloria y la honra, y a Él le debemos ser agradecidos porque nos creó de esa manera creativa que tiene Él. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, puso todas esas cosas que tiene Dios, la creatividad y todo lo que Él tiene, lo puso sobre nosotros. Pero ¿cómo es posible, pastor, que a veces las personas dejan de honrar a Dios por crear, viven adorando a la tierra, bien agradecidos con la tierra, con el universo, menos con Dios, cuando Él es el dueño de la tierra, el dueño del universo, el dueño de todo, y a Él es el que nosotros debemos venir a alabar y adorar, porque nosotros fuimos hechos a imagen de nuestro Dios. Tenemos un privilegio grandísimo, iglesia, por eso somos hechos, dice la palabra, somos hechura de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de nuestro Dios, para declarar
estudiar su palabra, para buscar su presencia. Nosotros debemos venir a Él, debemos adorarle y debemos agradecerle y levantar nuestra mano y decir: gracias, Señor, gracias por haberme hecho imagen y semejanza tuya, Señor. O sea, puso un valor grande sobre el ser humano para ponerlo como el reflejo prácticamente de Él sobre la tierra. Es algo espectacular. Por eso es que nosotros vemos que cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, no hacía falta nada, todo estaba perfecto, porque eso quería Dios para nosotros. Por eso que nos hizo así, a su imagen y semejanza, para que estuviéramos bien, para que vivamos bien, para que tengamos vida, salud. Pero el ser humano no quiso, no se conformó, porque quedó engañado por el enemigo y entonces cayó en la trampa, y fue cuando salió del propósito real de nuestro Dios, ¿sí? Porque la gente a veces vive quejándose de cosas, pero Dios no tiene la culpa de lo que sucede en las cosas malas. Es que es el mal camino que toman las personas, las malas decisiones que toman las personas son la consecuencia de eso, lo que viven las personas, porque Dios siempre ha querido y querrá lo bueno para nosotros, iglesia. Amén. Por eso estamos agradecidos con Dios. Nosotros nos agarramos de sus promesas, nos agarramos de su mano poderosa y confiamos, aun cuando no vemos su mano está extendida a favor de nosotros. Desde la creación de hace más de 6,000 años, Él ya tenía un propósito contigo, ya tenía un propósito que en este siglo XXI, en este año 21, ibas a hacer cosas grandes contigo. Usted no puede seguir en la misma derrota, en las mismas circunstancias que el enemigo quiso cautivarte ahí, como nos decía el domingo, fascinarnos. No, Dios nos creó a imagen y semejanza. El domingo nos hacía el Señor ver nuestra cara. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene un poder grande. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios siempre, en todas las mañanas, en todo momento. Dale gracias a Dios. Cuando usted es agradecido con Dios, las cosas empiezan a suceder a favor tuyo. Vienen a hacer cosas maravillosas. Mire que Dios no nos manda o no nos está llamando a un lugar extraño. Dios nos está llamando al lugar donde Él nos sacó, donde Él nos creó, al lugar donde fuimos formados. Por eso Jesús nos aclara: voy a la casa de mi Padre a preparar las moradas, que son para nosotros. Esas moradas que son para nosotros, Dios desde antes de la fundación del mundo ya las tenía preparadas. Dios tiene un plan perfecto, Él no se equivoca. Año tras año, siglo tras siglo, Dios nos ha equivocado, ha hecho perfecto. El hombre se ha equivocado, mas Dios no se ha equivocado, y a pesar de eso extiende su amor, mandando a su Hijo a morir por nosotros, y viniendo a morir es para que nosotros nos volvamos a las moradas del Padre, volvamos al lugar donde salimos. Por eso Jesús nos está hablando, pastora, iglesia, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire que en la Biblia no está para que nosotros busquemos cómo es Cristo, no, es la que da el testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es aquella persona que se está delante de un juez, y cuando está delante de un juez, una persona que se levanta y dice: soy testigo de esto y esto y esto. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. La palabra de Dios es testigo. Cuando nosotros decimos Dios sana, la palabra me dice sí, eso es verdad, es un testigo. Ese testigo que nos dice sí, es verdad. Usted no va a hablar mentira, va a hablar es que la llaga de nuestro Señor Jesucristo te está sanando, y en esta noche te sana la llaga de Jesús. Por eso cualquier enfermedad de su familia, cualquier virus, cualquier epidemia, cualquier cosa que tenga algún familiar, usted declare la palabra, ore por sus hijos, ore por su familia, que Dios hace el milagro. Dios hace el milagro porque tenemos el testigo en la palabra del Señor. Por eso ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice que antes de que viniera Jesús, el profeta Isaías dice: en cuyas heridas fuimos nosotros curados. Ya sabíamos que íbamos a ser curados, íbamos a ser sanos, y ya estamos sanos. Está hablando de que ya pasó. Por eso esa enfermedad ya pasó en su hijo, esa enfermedad ya pasó en su familia, esa dificultad que está pasando ya terminó, porque nosotros volvemos al lugar donde salimos. ¿Dónde salimos? Cuando el hombre se desvió, allí era donde teníamos autoridad sobre todas las cosas. Allí no había plagas que dominaran, no había ningún animal que dominara. El hombre dominaba, el hombre tenía el dominio, porque le dio subjuzgar, enseñorear. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, volviéndonos a ese tiempo en el cual tengamos esa palabra de autoridad. Tenemos esa palabra de autoridad como iglesia, de declarar a las dificultades. ¿Cuál es tu dificultad en esta noche? La dificultad que esté pasando económica. Dios tiene el control, es nuestro proveedor, es el que hizo todas las cosas. Simplemente usted agárrese de lo que es el testigo. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nos dio autoridad ya. Usted tiene esa autoridad, está sentado
sentado a la diestra, allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y al estar sentado, el que está sentado a la diestra, usted está sentado en lugares celestiales, ya nos dio esa palabra. Al estar sentado en lugares celestiales, ya tiene la palabra de autoridad. Por eso, dígale a la ruina que no puede estar en tu casa. Dígale el problema que está pasando en tu negocio, que ya no debe estar más ahí, que usted es un hombre próspero, una mujer próspera, un hombre bendecido. Por eso debe agarrarse las promesas del Señor. A veces nosotros como humanos nos metemos en dificultades, sabemos que la maquinaria funciona de esta manera, que eso funciona así, pero nosotros la queremos hacer de otra manera. Y por eso cuando vamos a reparar las cosas ya no la podemos hacer. Por eso Dios tiene un modelo original desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía qué iba a pasar, qué iba a tener cada uno de nosotros. Por eso es tiempo de volvernos a la palabra, de volvernos a tener esa palabra de autoridad que Dios nos está dando. La palabra de esta noche nos está hablando que tenemos autoridad para decirle a la enfermedad que se vaya, autoridad para decirle a la maldición que se termina, autoridad para decirle a la esclavitud que sale de nuestros hogares. Por eso Dios nos da esa autoridad. ¿Es así, amada pastora? Claro que sí, la tenemos en Cristo, porque en Cristo tenemos Amén. toda autoridad y tenemos que confesarlo, porque esto es cuestión de fe, dice la palabra. Amén. Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por eso tenemos que creer, iglesia, cuando declaramos la palabra, cuando la confesamos, cuando estamos declarando el poder de la palabra, es cuando vemos el resultado. Y es que si de pronto tú la declaras y no sucede en el momento, sigue declarándola, sigue, porque eso es fe, persiste hasta que tú lo estés viendo, porque eso es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Es decir, hasta que tú veas el milagro, sigue declarando, síguelo confesando. Porque es cierto, si tú perseveras, el que persevera alcanza, pastor. Entonces hay que perseverar, hay que declarar, pero es que sigo declarando y me duele, no importa, sigue declarando y declarando hasta que no te duela más, porque los que creemos, dice la palabra, que los que creemos en Él no seremos avergonzados, iglesia. Nosotros declaramos su presencia, nosotros declaramos su poder, nosotros declaramos su bendición, declaramos su sanidad y lo creemos. Entonces eso va a dar el resultado, porque en lo que tú creas es en lo que vas a recibir el resultado, te va a dar el resultado. Porque si no crees, si no dices y dices de tu boca, pero no crees en tu corazón, pues no va a suceder. Así que tenemos que creer, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Entonces Cristo vino para hacernos volver a la casa del Padre, al lugar de nuestro Padre, a la casa de nuestro Padre. El hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi Padre porque allí hay alimento. ¿Necesitamos algo? ¿Dónde está? En la casa de nuestro Padre. No en un templo, en la casa. Es usted buscando a Dios, declarando a Dios. Aquí nos reunimos, sí, para que estemos 2 o 3 congregados en su nombre y podamos sentir su presencia. Así es, pastor. Por eso el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene directamente, dice el pastor, de la casa de las moradas de nuestro Padre. ¿Dónde está? En el cielo. Así que tenemos que tener nuestros ojos puestos es en el cielo, en el Señor, en nuestro Padre, y confiar que si nosotros pedimos, Él nos dará, porque es la promesa que ha dicho: pedid y se os dará. Amén. Por eso esa cuenta bancaria, aquellas cosas que tienen compromisos con los bancos, créale que Dios te va a librar de eso. Dios va a hacer el milagro. La gente te ha dicho no y no y no, no va a ser posible, tiene que pagar, tiene que hacer esto. Usted sabe que va a pagar, pero Dios es el que va a cancelar esas cosas. Dios va a anular esas cuentas. Dios va a hacer un milagro. Por eso en esta noche vas a orar y decirle: Dios, yo sé que vas a hacer un milagro en mi vida. Yo tomo la palabra. Tú eres el proveedor de todas las cosas. De algún lugar vendrá, así como Jesús le dijo a Pedro: ve y saca los peces, abre la boca y ahí encontrará el dinero para pagar los impuestos. Así Dios hará contigo en esta noche. Usted le creerá y habrá un milagro. Quizás no es un pez, pero quizás es una persona que va y paga la cuenta. Cuando usted va a decir: ¿cómo voy el saldo? No, ya está cancelado, ya no hay deuda. Dios quiere hacer eso contigo. Dios quiere hacer cosas grandes. Ese apartamento que debes todavía, Dios puede hacer el milagro de decir que en este año lo termina de pagar. Ese apartamento que tú quieres, Dios te lo va a dar. De ese carro que tú
tú quieres, Dios te lo va a dar, pero debes creerle, devolverse a la palabra, agarrarse a sus promesas, y que para qué lo quiere, para mostrar su gloria, para decir al mundo que Dios te dio la provisión, que Dios fue el proveedor de esas cosas, que Dios es el que abrió las puertas, que Dios fue el que hizo el milagro maravilloso, porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos que saber que la bendición maravillosa que Dios nos quiere es que nos volvemos a Él. Así como el hijo pródigo volvió, cuando él volvió al Padre, el Padre lo recibió con brazos abiertos. Así cuando volvamos por cualquier necesidad a la de Dios, Dios nos la va a dar. Dios es un Dios fiel, es un Dios proveedor, es un Dios que no nos da la espalda cuando nosotros lo necesitamos. Es que Dios siempre quiere que nosotros estemos bien, pastor, Amén. iglesia. Dios siempre Desde el quiere lo comienzo. mejor para nosotros, por eso los puso en el principio Adán y Eva en todo lo mejor, y siempre quiere que nosotros tengamos lo mejor. Bueno, pastora, y si Dios quiere que yo tenga lo mejor, ¿por qué no lo tengo? Alguna cosa estoy haciendo mal, algo me estoy desviando, debo arreglar algo, algún asunto en mi vida, porque Dios siempre debe desear lo mejor para nosotros, va a desear que estemos sanos. Él no quiere que estemos enfermos, Él quiere que estemos sanos, que estemos bendecidos, que estemos prósperos. ¿Así, pastor? Amén. Por eso debemos volvernos a la casa del Padre. Debemos conocer el Adán original, no el que vino el caído, el del pecado, no. El original, donde Dios colocó las bendiciones, la autoridad de todas las cosas, y se perdió por el pecado. Por eso el pecado hace perder la autoridad de lo que Dios nos ha dado, y esa autoridad que se ha perdido por el pecado, Jesús perdona el pecado. Aleluya. Jesús perdona todos los pecados que hayas cometido. Por eso en esta noche tienes autoridad, diciéndole: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, y mis pecados son perdonados con su sangre preciosa. Me lava mi casa, lava todas las cosas, y ahora tengo autoridad para declararle a la enfermedad, para declarar a toda adversidad que salga de mi casa, de mi hogar. Eso es verdad, pastor, y es verdad, iglesia, pero tenemos que reconocer el pecado, porque si no reconoces el pecado, no vas a tener la autoridad ni el perdón, porque es que nosotros debemos reconocer que hemos pecado. Reconoce que has pecado, reconoce lo que has fallado delante del Señor, y el Señor dice la palabra que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Amén. Cuando nosotros vamos al Señor, sabemos que Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Jesús le dijo: sus pecados son perdonados, y la gente quería apedrearlo, porque en ese tiempo para ellos les era difícil que perdonaran los pecados. Hacía milagros, y los milagros que hacía la gente se admiraba, pero cuando dijo: le perdono los pecados, la gente se sorprendía, porque el único que podía perdonar los pecados era Dios. Pero para eso vino Jesús, para derramar su sangre preciosa. Y esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario nos perdona todos nuestros pecados. Y eso que nos quitaba autoridad se llama pecado. El pecado quita autoridad. El pecado tiene estancamiento. Por eso hoy debemos declarar que el pecado original, allí con Adán y Eva, que nos hizo perder eso al hombre original, nos desvió en nuestros sentidos, en nuestros sentimientos, en nuestras fuerzas con el bien y el mal. Pero ahora, en Cristo Jesús tenemos el árbol de la vida. La vida que Jesús nos vino a dar es volvernos a la casa del Padre. Y cuando volvemos a la casa del Padre, llegó el hijo pródigo, y el Padre lo recibió con brazos abiertos. Le cambió las vestiduras, le puso anillo, le dio calzado, le hizo fiesta. Por eso Dios tiene algo importante para ti en esta noche. En esta noche hay fiesta en el reino de los cielos, porque realmente va a salir el pecado, va a salir la duda, va a salir esa incredulidad que había en tu corazón, y va a tener la seguridad de que Cristo vino, el postrer Adán vino, para que nosotros como iglesia manifestemos el poder de Dios, declarando que nuestra familia es bendecida, nuestra casa es bendecida, nuestro hogar es bendecido, mi empresa es la mejor. Lo que yo hago es lo mejor. Por eso me vuelvo a lo original, a la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Por eso Él no rehúsa que lleguemos. Y entre más lleguemos, mejores habitaciones tenemos, mejores cosas tenemos. Por eso vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta palabra que nos vuelve al original, a Cristo, el Evangelio, el que nos testifica. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos ha traído en esta noche. Una palabra donde Adán y Eva
El hombre y la mujer cayeron y se vivió por mucho tiempo hasta que nosotros conocimos a Cristo. Se rompió esa maldición del pecado, esa maldición de que el enemigo quería tener cautivo. Pero hoy nos ha abierto la bendición maravillosa a favor de nosotros para hacernos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de la promesa como Isaac, nos dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos una promesa también, que aun cuando se la dieron a Abraham, también viene a nosotros como iglesia. Cuando le creemos al Señor, que somos benditos. Benditos al entrar, benditos al salir, benditos en el campo, benditos en la ciudad. Dios te pone por cabeza, no por cola. Dios te da autoridad sobre todas las cosas. Por eso en esta noche dígale: Dios, yo me lavo con la sangre de Jesús para que perdone todos mis pecados. Me vuelvo a ti aceptándote como mi Salvador personal, Señor Jesús. Y sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda contestarte. Por eso hoy en mi corazón has enviado al Espíritu Santo. Y si yo tenía contristado al Espíritu Santo, hoy vivifica al Espíritu Santo y va a hacer que nosotros experimentemos la vida espiritual, mostremos al mundo el poder espiritual de Cristo en nosotros. Y por eso hay sanidad. Declaro prosperidad, declaro libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío, porque seguiremos practicando esa palabra en la autoridad que tú nos has dado para que yo y mi casa podamos servir al Señor. Y la gloria de Dios, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vienen mejores cosas para ti, iglesia. Vamos a pactar en esta noche. También Dios es el que nos da la provisión, nos da la salud, nos da la vida para trabajar, para desarrollar nuestro don, nuestro talento. Y ese talento desarrollado nos dan en remuneración que se regresa a la casa de Dios. Pero dice, regréseme el 10% cuando se trata del diezmo. El 90% sacamos una ofrenda y pactamos con el Señor. Un pacto y pactamos con el Señor. Y Dios hace que los cielos sean abiertos. Envía a sus ángeles a pelear la buena batalla. Y por eso lo que estabas pidiendo en la prosperidad, Dios lo va a hacer también. Padre, te damos gracias por esa cajita de fe en sus casas, que el próximo domingo aquí en Casa de Roca Restauración lo traeremos para pactar contigo. Bendigo, Señor Jesús, esos diezmos, ofrendas, primicias y pactos, declarando, Señor Jesús, que tú los devuelves, bendecidos como Isaac, al 100 por 1. O sea, ellos siembran 1 y recogerán 100 veces más en el nombre de Jesús. Pactamos contigo, Dios, que es el hacedor de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo, Santa Iglesia. Bendiciones. Bendiciones, iglesia.